Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Seguimos con esta modalidad de hacer videos y hoy vamos a ver otra parte de lo que es el análisis de, de la formación de imágenes en espejos curvos. Hoy vamos a centrarnos en el aumento de estos espejos. Como siempre empezamos ubicándonos, ¿sí? Ya vimos toda la parte gráfica, tanto de espejos planos como de espejos curvos, la formación de imágenes, los rayos principales, y ahora nos estamos centrando en la parte analítica, de la cual ya vimos la ecuación de los espejos, que vamos a retomar hoy, por supuesto, y hoy nos vamos a centrar en la parte de aumento. Bueno, esta era la ecuación de los espejos, ¿se acuerdan? La vimos la semana pasada, trabajaron con ella en la tarea que les dejé, y vamos a recordar algunas cositas porque las vamos a reutilizar, ¿sí? Esta ecuación relacionaba tres variables, ¿sí? Son tres distancias distintas. La distancia focal, la distancia del objeto al espejo y la distancia de la imagen al espejo. Pero había una convención de signos que era necesario tener presente a la hora de utilizarla, ¿sí? La distancia la D sub O, que es la distancia del objeto al espejo, siempre era un valor positivo. La D sub I, que era la distancia de la imagen al espejo, podía ser o bien positiva, si la imagen era real, o bien negativa, si la imagen es virtual. Y por último, la distancia focal dependía del tipo de espejo que teníamos, ¿sí? Con un espejo cóncavo, esa distancia focal será positiva, y si es convexo, la distancia focal será negativa. Acá, en este pequeño gráfico, les presento primero las ecuaciones del aumento. El aumento se puede calcular de dos formas diferentes. ¿Está bien? Se puede calcular como una relación de las distancias, donde DI, acá está representado en este gráfico, la distancia donde se formaba la imagen al plano del espejo, y DO, la distancia del objeto a ese mismo plano. ¿Bien? También el aumento del espejo se puede calcular a partir de las alturas. Vieron que dice TI y TO, se refiere al tamaño. Nosotros hablamos de altura directamente porque los objetos que nosotros dibujamos son flechitas básicamente, ¿sí? Entonces el tamaño lo asociamos directamente con la altura. Yo los marqué acá en este gráfico, ¿sí? TO es el tamaño del objeto, por eso hice esta flechita celeste, ¿sí? Eso sería TO. Y TI es el tamaño de la imagen, que es esta pequeñita que está acá, ¿bien? ¿Cuál de las dos ecuaciones de aumento es la que vamos a usar? Y bueno, dependerá de los datos que tengo. Si mis datos tienen que ver con las distancias sobre el eje óptico, utilizaré esta ecuación, la primera. Y si mis datos tienen que ver con los tamaños del objeto y de la imagen, utilizaré esta segunda ecuación. Lo diferente, sobre todo, a la ecuación de los espejos, es que en este caso no hay convención de signos. ¿Bien? Por lo tanto, el aumento será siempre una magnitud positiva. Positiva y adimensional. ¿Qué significa adimensional? En física significa que no tiene unidades. Bien, el aumento es una magnitud que se puede calcular como el cociente de dos distancias. Por lo tanto, los centímetros o los metros, que serán las unidades en que la podemos expresar, se simplifican. Lo mismo pasa si hablo de dos tamaños. También estarán en metros, en centímetros, también se van a simplificar. Bien, por lo tanto es adimensional y siempre positiva. Resulta que si el aumento es mayor a 1, en ese caso se dice que el espejo magnifica. Acuérdense que el aumento, yo lo voy a escribir acá abajo porque no volví a copiar la ecuación, era TI, ay, qué mal con el mouse, disculpen, es que anda medio mal, sobre TO, ¿sí? Bueno, si A es mayor a 1, significa que esto de acá arriba es más grande que esto que abajo, ¿sí? Porque el cociente da mayor a 1. Pues en ese caso se dice que el espejo magnifica. Y en ese caso lo que ocurre es que el objeto es de mayor tamaño, perdón, la imagen es de mayor tamaño que el objeto. Cuando A es igual a 1, significa que TI y TO son exactamente iguales, ¿sí? Porque el cociente da 1. En ese caso, el espejo no magnifica ni reduce, ya que los tamaños del objeto y la imagen son exactamente iguales. Cuando es menor que 1, significa que el numerador es más pequeño que el denominador, ¿sí? En ese caso decimos que el espejo reduce. ¿Bien? Acá les puse un ejemplo de ver cómo se usan estas nuevas ecuaciones. Por ejemplo, acá dice frente a un espejo cóncavo de 4 centímetros de distancia focal y a 12 centímetros del mismo se ubica un objeto. Fíjense que lo primero que hice fue anotarles acá los datos, ¿sí? Como el espejo es cóncavo, esa distancia focal es positiva, y lo que les pregunta es de ahí. Yo lo obtuve desplazando de acá. ¿Bien? Esa era la primera pregunta. La segunda dice, ¿cuál es el aumento del espejo?
Fíjense que nos da de dato TO, que es el tamaño del objeto. ¿Sí? Ese es un dato, porque dice cuál es el tamaño de la imagen si el objeto mide 8 centímetros. ¿Y cuál es el aumento del espejo en estas condiciones? Estas son las dos preguntas que me interesa que analicemos. Si me preguntan el aumento, yo podría usar tanto esta como esta ecuación. Para decidirlo me voy a fijar en los datos que tengo del problema, ¿sí? Si bien tengo TO para la segunda ecuación, para esta ecuación tengo TO, para calcular el aumento me falta conocer TI, ¿cierto? Necesito, si son 3 variables las que están relacionadas, necesito conocer 2 para calcular la tercera. Las distancias las tengo DO y acabo de calcular DI. Por lo tanto, utilizaré esta primera ecuación para el aumento. Fíjense, si coloco esos valores, el aumento de este espejo en estas condiciones es de 0,5. ¿Qué significa 0,5? 0,5 significa que es menor a 1, por supuesto, y eso me indica que el espejo reduce. Es decir, la imagen que obtendré es de menor tamaño que el objeto. Y ahora sí puedo calcular el tamaño de la imagen. Ahora sí puedo venir a esta otra ecuación, reemplazar con ese valor, ¿sí? Que ya es un dato ahora, con el tamaño del objeto y poder calcular el tamaño de la imagen. Da exactamente la mitad, lo cual tiene muchísima lógica porque dice que el aumento es 0,5, ¿sí? O sea, un medio de la original. ¿Se dan cuenta cómo se usa esta ecuación? Bueno, como verán, en ningún momento me pregunté si la imagen era virtual o era real, si el espejo era cóncavo o convexo. Para esta ecuación, como no se usan la convención de signos, no hace falta tener en cuenta esas cosas, ¿sí? Como si las tenía que tener con la ecuación de los espejos. El aumento, como les aclaré antes, siempre es una magnitud positiva y adimensional, se les van los centímetros, en este caso está todo expresado en centímetros, y en este ejemplo en particular me daba que era menor a 1. Acá les dibujé el gráfico de la situación física que planteaba ese problema, una distancia objeto de 12 centímetros y una distancia imagen de 6 centímetros. ¿La ven? Fíjense que el tamaño de esta flechita, que es la imagen, es aproximadamente la mitad del tamaño del objeto. ¿Bien? Bueno, este es el único tema que vamos a dar hoy. En contenido no es tanto nuevo. Esta semana van a ir una tarea sencilla donde combinamos las dos ecuaciones, la de los espejos y la del aumento, para que trabajen. Y la semana que viene retomaremos la parte gráfica combinada con la analítica, ¿sí? Como le dije anteriormente, la idea de hacer las cosas a la par es que se den cuenta que deben ser coherentes, ¿cierto? Los dos desarrollos. Y que además conocer las dos formas de análisis de estos espejos nos sirve para de alguna forma verificar que nuestras conclusiones son correctas, ¿sí? Vamos a analizar mucho el tema de la consistencia a la hora de resolver problemas. Bueno, chicos, por esta semana es todo. Pónganse con la tarea. Les mando un beso muy grande. Y bueno, nos encontramos la próxima semana. Saludos para todos.